Si hay un libro de la Biblia que al ser leído a la luz de todas las escrituras nos conduce maravillosamente a Jesús, es el libro de los Salmos, el cual ha sido utilizado en el acercamiento personal de muchos cristianos durante la historia. Por eso, basándonos en el libro Los Cantos de Jesús, de uno de mis autores favoritos, vamos a meditar en lo que fue el himnario de Jesús. Cuando veo tus cielos, oh Señor, las estrellas, la luna, tu creación. Muy buenos días, el devocional de esta mañana lleva por título Altas Expectativas. Está basado en el Salmo 89 de los versículos 27 al 37 que dicen: Yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Mi amor por él será siempre constante y mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre mientras el cielo exista. Pero si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azote su iniquidad. Con todo, jamás les negaré mi amor, ni mi fidelidad les faltará. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Una sola vez he jurado por mi santidad y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá por siempre, su trono durará como el sol en mi presencia, como la luna, fiel testigo en el cielo, será establecido para siempre. El autor nos dice: si antes de entrar a un cuarto algo desarreglado se te dice, esta es la celda de una cárcel, podrías pensar, pues está bastante bien. Pero si antes de entrar a la misma pieza se te dice, esta es una habitación de lujo para disfrutar de una luna de miel, podrías responder, pero ¿qué estafa es esa? Las expectativas controlan nuestra forma de interpretar las cosas. Dios dijo que el reino de David duraría para siempre, versículo 29 y 2 Samuel 7, del 14 o del 4 al 17, y crecería hasta cubrir a todas las naciones del mundo, versículo 27. El salmista, como veremos, pensó que esto significaba que la nación política de Israel nunca faltaría. Nosotros también leemos las promesas de Dios y las interpretamos según nuestras expectativas. Cuando no se cumplen nuestras expectativas, nos encontramos desilusionados con Dios, pero realmente es culpa nuestra. Y probablemente a todos nos ha pasado que de alguna manera no hemos hecho las expectativas en alguna circunstancia, ya sea de algo que esperábamos recibir o de un trabajo en el cual teníamos las expectativas de que todo iba a estar mejor, o al comenzar a formar una familia, o incluso al llegar a nuestra iglesia, aquellos que participan presencialmente de nuestra iglesia. Las expectativas son buenas, pero cuando las expectativas no son realistas, cuando las expectativas no son verdaderas, por supuesto que desilusionan. Y muchas veces nos hacemos expectativa de lo que creemos que Dios dijo, ya sea porque lo escuchamos de un predicador, o lo escuchamos en alguna iglesia, o en algún programa, o en algún documental, pero la verdad es que la mejor manera de tener expectativas realistas es corroborando tú mismo en la palabra de Dios si las expectativas que estás escuchando son reales o no. Lamentablemente muchas iglesias le prometen a la gente cosas que la Biblia nos dice que van a hacer cumplirse cabalmente solo en el cielo. Por lo tanto, cuando alguien te dice no vas a sufrir más en este mundo, eso es una mentira, porque la palabra de Dios es clarísima en que vamos a sufrir en este mundo. La diferencia es que el sufrimiento como cristiano tiene otro tinte, tiene otro gusto, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a sobrellevar ese sufrimiento. La Biblia jamás dice que que vas a dejar de sufrir en este mundo. Esa promesa es para la vida eterna, en un lugar donde no habrá más sufrimiento. Eso es solo para ponerte un ejemplo. Por lo tanto, muchas veces cuando nos decepcionamos de Dios, no es porque nos estamos decepcionando realmente, no, muchas veces no de lo que Dios prometió que iba a hacer, sino que las expectativas que nos hicimos, ya sea porque las escuchamos de un tercero, pero no directamente de la palabra de Dios. Así que esta mañana te quiero animar a que cualquier expectativa que tengas de lo que Dios puede hacer,
de lo que Dios te ha prometido hacer supuestamente, puedas corroborarlo en la palabra de Dios. Por eso siempre en nuestra iglesia animamos a que, independiente de si tú escuchas del pastor cualquier cosa o de un hermano en la fe, siempre hay que ir a la fuente. Hay que corroborar si lo que estás escuchando realmente está en la palabra de Dios. Porque Dios en este salmo nos dice que no miente. Y la verdad es que Dios no miente. Y lo que Él promete que va a darte, te lo va a dar. Pero cuidado con creer que Dios te va a dar cosas que no ha prometido en la palabra de Dios. Y por lo tanto, frustrarte porque no te da lo que tú esperas o lo que tú crees que Dios debería dar. Por supuesto que la consecuencia de eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a conocer a Dios si no entendemos su carácter, si no conocemos sus promesas, si no vamos a la fuente, que es la manera en que Dios decidió revelarse a través de la Biblia? Es ahí donde están clarísimas sus promesas, es ahí donde están las verdades, y ahí donde dice esta frase que quizás han escuchado en el pasado, el ahora, pero no todavía. Hay cosas que la Biblia dice que son ahora, y hay cosas que la Biblia dice que no son todavía. Y ya les puse el ejemplo con respecto al sufrimiento. Lo mismo pasa con el pecado. Por supuesto que muchas iglesias te quieren enfatizar que ya no eres pecador en el sentido que Dios está transformado, tiene un corazón nuevo, por lo tanto tienes que dejar de pecar. Y eso sí es verdad en el sentido de que ahora eres consciente del pecado, de que ahora puedes luchar contra el pecado y que el Espíritu Santo te da la fortaleza para ir en este camino que va a durar toda nuestra vida, tratando de hacer la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios no dice en ningún minuto de que la perfección va a ser completa en este mundo y que vas a dejar de pecar completamente, porque el único que logró eso fue Jesucristo. Y Él lo hizo por nosotros para transformarnos en un proceso que va a durar toda nuestra vida, donde recién en el cielo vamos a estar sin pecado. Eso significa entonces que tenemos que pecar libremente y no tener conciencia y ser inconscientes en ese sentido y hacer lo que queramos. No. De hecho, el apóstol Pablo justamente hace esa pregunta. ¿Pecaremos libremente? De ninguna manera. Por lo tanto, si has tenido expectativas que no se han cumplido, te animo, más que a enojarte con Dios, es a ir a la fuente y ver si realmente la expectativa que tenías era una promesa de Dios, era algo que Dios te prometió que se iba a cumplir en ese momento, y si no, hay tres alternativas. O tus expectativas no son conforme a la voluntad de Dios, o son conforme a la voluntad de Dios, pero el cumplimiento no es inmediato, o simplemente Dios quiere trabajar en ti, como todos nosotros, y moldear nuestro carácter. Así que, cuidado con las expectativas. Esperemos que estas sean siempre basadas en la palabra de Dios. Si este devocional fue de bendición para ti, te queremos animar a que puedas compartirlo con otras personas. Además, nos gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal Anglicana en Antofagasta. Además, te invitamos a que visites